En la cena de la empresa, la asistente de Pablo y yo llevábamos el mismo vestido. Solo hice una pregunta, una nada más, y él arrojó al congelador durante toda la noche a la gata que crié durante 9 años. Camila, a las personas que están a mi lado, no se las toca. Es solo una mascota. No va a quitarte tu lugar. Sé razonable. Sí. Sosteniendo el cuerpo helado de Cookie entre mis brazos, de pronto sentí que todos estos años de aguantar habían sido en vano. Así que me hice un regalo para mis 30 años. Un acuerdo de divorcio. Y un billete de avión solo de ida a Dalí. Capítulo 1. Al verme asentir, la mirada fría de Pablo se suavizó un poco. Me acarició la cabeza como si me estuviera premiando. ¿Ves? Si hubieras obedecido antes, nada de esto habría pasado. No vayas a la oficina estos días. Alice se pone celosa. No tuve fuerzas para apartar su mano. El cuerpo frío de Cookie pesaba como plomo sobre mi pecho, aplastándome el corazón. Pablo se levantó, tomó su saco y salió respondiendo mensajes. Del otro lado del teléfono se oía una voz dulce y melosa, una ternura que jamás me había dirigido. ¿Todavía está molesta? Le di una pequeña lección. No volverá a molestarte. Ya reservé mesa en el restaurante. Voy a recogerte ahora. Vaya uno a saber qué más, dijo ella. Pero Pablo se rió suavemente. ¿Crees que no conozco tus gustos? Mi pequeña gatita golosa. La puerta se cerró de golpe a mis espaldas, dejando solo un silencio sepulcral. Giré el cuello con rigidez y miré a la gatita fría en mis brazos. Pasé los dedos por su pelaje. Nunca más se restregaría contra mi palma como antes. Para él, la vida de Cookie solo fue una pequeña advertencia. El mayordomo me miró con cautela, tratando de consolarme. Señora, esa asistente no durará más de unos meses junto al señor. No se preocupe. ¿Preocuparme? ¿Por si la amante de Pablo llegaba a ocupar mi lugar? No, nunca me preocupó. En nuestros 9 años de matrimonio, las amantes de Pablo pasaban como trenes, incontables. Algunas duraban días, otras 2 o 3 meses. Ninguna era permanente. Lo único constante era que todas tenían un aire a Roma. Años atrás, la familia de Pablo había obligado a Roma a irse del país. Y a él, lo forzaron a casarse conmigo. Después de casarnos, tuvimos momentos dulces. Incluso me prometió dejar atrás el pasado y construir algo conmigo. Como trabajaba mucho, me compró una gatita para que me hiciera compañía. Hasta él mismo le puso nombre. Llamémosla Cookie, dijo, pellizcándome la nariz con una sonrisa resignada. Igual que tú, habladora y revoltosa. Yo la abrazaba, creyendo con todo el corazón que algún día entraría en su corazón. Pero poco después, Roma llamó desde el extranjero. No sé qué dijo por teléfono. Solo sé que, después de esa llamada, Pablo cambió. Ya no me tocó más y comenzaron a aparecer una tras otra, amantes con el rostro de Roma. Lloré, grité, supliqué. Él solo me miraba con una sonrisa cruel en los labios. Camila, tú fuiste la que me rogó casarse conmigo. Este camino lo elegiste tú. Todavía no lo entiendo. ¿Acaso amar a alguien también está mal? Aferrándome a los últimos restos de calidez en mi memoria, una y otra vez intenté darme fuerzas. Fingí no ver cómo Pablo cuidaba con esmero a cada una de sus amantes, pero hace un momento, al ver cómo Cookie dejaba de respirar poco a poco en mis brazos, toda esa fuerza que me sostenía se desvaneció por completo. Antes, siempre me decía a mí misma que ellas solo eran reemplazos, que Pablo no sentía nada por ellas, que la única esposa legítima era yo. Creía que con el tiempo él volvería a mí, que el amor verdadero se vería con los años. Pero hoy entendí algo, que incluso un reemplazo es más importante que yo en el corazón de Pablo. Con pasos pesados, salí de casa. La gatita que crié durante 9 años ya no estaba. Este matrimonio también debía terminar. Pablo, ya no quiero seguir esperándote. Capítulo 2. Después de meter a Cookie en el horno crematorio, media hora más tarde me entregaron una cajita de madera, del tamaño de una mano. La abracé contra el pecho y le mandé un mensaje al abogado. No tengas miedo, mi amor. Mamá te llevará lejos muy pronto. Volví a casa para empacar. Apenas abrí la puerta, escuché una risita femenina, coqueta. Bajé la mirada, sin ánimo de mirar nada. Me quité los zapatos y subí las escaleras. Mi cédula y la maleta estaban en el segundo piso. Pablo trayendo amantes a casa no era nada nuevo. Ya me había acostumbrado. Al pasar junto al comedor, una voz me detuvo. Hermana, acabo de hacer una tarta de avellanas y mango. ¿Quieres probarla? Alice me guiñó un ojo, hablando con aire despreocupado. Pablo dice que mi cocina es la mejor que ha probado en su vida. No me detuve, respondí con frialdad. No me interesa. En ese instante, Pablo me agarró de la muñeca. Me miró con una sonrisa ligera. ¿Y todo por no querer probar un pastel? Apretó con un poco de fuerza, y sentí un pinchazo agudo en la muñeca.
Apreté los labios y dije en voz baja, soy alérgica al mango. Recordaba perfectamente el gusto de una mujer que apenas había metido en su cama, pero no podía recordar que su esposa, con la que dormía desde hacía 9 años, era alérgica al mango, o tal vez sí lo recordaba, y simplemente no le importaba. Alice volvió a parpadear, y sus ojos enseguida se llenaron de lágrimas. Lo siento, no sabía que eras alérgica, no lo hice a propósito. Hermana Jian, por favor, no te enfades conmigo. Se puso en plan víctima, temblorosa, como si yo fuera una bruja vengativa lista para arruinarle la vida, igual que en aquella cena de empresa. Solo miré su vestido, idéntico al mío, y comenté con calma, ese color también se ve bien. Alice, con ojos rojos, me pidió disculpas de inmediato. Incluso fingió que iba a romper el vestido frente a todos. Señora, no fue mi intención usar el mismo modelo, fue mi error. No se enfade conmigo, me voy a abofetear yo sola. Y justo cuando levantó la mano, Pablo apareció. Su mirada era gélida al mirarme. De un tirón, metió a Alice entre sus brazos. Se lo compré yo. ¿Y qué? Y luego me lanzó una mirada de desprecio absoluto. Edición limitada de Europa, 1 millón más cara que la que llevas puesta. Así fue como Pablo volvió a hacerme quedar como la payasa de toda Aichen. Pero ni siquiera eso le bastó. Hasta usó la vida de Cookie para vengarse por Alice. Al ver esa carita llena de lágrimas y falsa tristeza frente a mí, sentí de pronto unas náuseas. Pablo, al notar mi expresión, soltó una risa fría. ¿De qué tienes miedo? Aunque te guarde rencor, mientras yo esté aquí, nadie podrá hacerte daño. Tocó la mesa con los dedos. La amenaza en su mirada era imposible de ignorar. No quise seguir discutiendo. Tomé cuchillo y tenedor, y metí el pastel en la boca. Tragué con dificultad. Luego lo miré. ¿Ya estás satisfecho? Pablo me clavó la mirada, el rostro completamente sombrío. No lo entendía. ¿Acaso no hice exactamente lo que él quería? ¿Ahora por qué estaba molesto? Cansada. Tiré los cubiertos y me di la vuelta para subir las escaleras, pero de pronto sentí un ardor en la garganta. La alergia llegó demasiado rápido. Me sujeté el pecho, sin poder respirar. En apenas unos segundos, ya estaba completamente sin aire. Pablo me miraba luchar por respirar y se burló con desprecio. ¿Tan rápido empiezas a fingir? Abrí la boca con desesperación, buscando una gota de oxígeno, pero no entraba nada. El dolor por la falta de aire me hacía sentir que el pecho iba a estallar. Antes de desmayarme, vi el rostro de Pablo, lleno de pánico. Pero, ¿cómo iba a preocuparse por mí? Tal vez solo era una ilusión miserable, un espejismo justo antes de morir. Capítulo 3. Cuando desperté de nuevo, ya era de noche. Pablo estaba sentado junto a la cama, con el rostro tenso y contradictorio. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones que no supe interpretar. ¿Estás embarazada? Llevé la mano al vientre por instinto. Tardé unos segundos en entender lo que acababa de decir. Entonces lo recordé. Ese bebé venía de aquella noche del mes pasado. Era el cumpleaños de Roma. Pablo había pasado horas encerrado en el desván. Sabía que ese lugar estaba lleno de recuerdos entre él y Roma. Los cuadros que él le había pintado. Los lugares donde habían estado juntos. Ese espacio siempre fue zona prohibida para mí. Pero esa noche escuché un fuerte estruendo arriba. La preocupación pudo más que el orgullo. Subí a mirar. Cuando abrí la puerta, el suelo estaba cubierto de botellas vacías. Pablo estaba sentado en el suelo, completamente borracho, temiendo que se hiciera daño. Caminé con cuidado entre los vidrios para ayudarlo a bajar, pero él me sujetó con fuerza. Esa noche me abrazó sin soltarme. Y no dejó de murmurar el nombre de Roma. Cuando desperté al día siguiente, adolorida y sola, él ya no estaba. Nunca hablamos de lo que pasó esa noche. Fue como si no hubiera ocurrido. Jamás imaginé que terminaría embarazada. Al ver su expresión sombría, una amargura me llenó el pecho. Este bebé llegó en el peor momento posible. Bajé la cabeza. Si no quieres este hijo, puedo abortarlo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Pablo se puso pálido. Respiraba con dificultad. Claramente estaba furioso. No lo entendía. Me despreciaba tanto, y aún así quería a este bebé. Un hijo no deseado no debería venir al mundo. Igual que yo, una persona no amada debería irse pronto. Al ver mi mirada confundida, el rostro de Pablo se volvió aún más duro. Se levantó y lanzó una frase. En nuestra familia, no estamos tan arruinados como para no poder mantener un hijo. Desde que supe del embarazo, Alice no volvió a aparecer por casa. No sé si fue orden de Pablo, o por alguna otra razón, pero en este tiempo, él comenzó a volver más seguido, y sus palabras ya no eran cuchillos cada vez que me hablaba. Hoy, mientras tomaba sol en el jardín, el abogado me llamó. Señorita,
El acuerdo de divorcio que me pidió ya está listo. ¿Desea que se lo envíe ahora? Me quedé en blanco. Estos días de tranquilidad casi me hicieron olvidar que aún había algo pendiente. Mi mano fue a parar a mi vientre. Apenas tengo un mes de embarazo. El bebé es tan pequeño, y aún así, siento como si ya pudiera notar su latido dentro de mí. ¿De verdad quiero divorciarme? ¿O debería resistir un poco más por este hijo? No respondí en mucho tiempo, hasta que el abogado volvió a hablar, dudoso. Señorita, ¿sigue ahí? Volví en mí, las uñas clavadas en la palma. Lo sé, mándalo. ¿Mandar qué? Capítulo 4. La voz de Pablo sonó detrás de mí. Colgué de inmediato y respondí con calma. Una gargantilla que me gustó. Le pedí a la vendedora que la envolviera y la enviara a casa. Pablo nunca se fijaba en mis gastos. Asintió distraído. Se quedó de pie un rato más, como si quisiera decir algo. Al final, solo murmuró, hace mucho sol, entra pronto. Eso, ya era lo más parecido a ternura que podía ofrecerme. Por un momento, me sentí perdida. Tal vez este bebé realmente podría cambiar las cosas entre nosotros. En otro momento, me habría sentido eufórica por la llegada de una nueva vida. Pero ahora, no sentía nada. Mientras descansaba en casa para cuidar el embarazo, Alice vino a buscarme. Habían pasado 2 meses. Estaba irreconocible, demacrada, sin rastro de aquella chica coqueta y radiante que solía ser. Sus ojos, inyectados en sangre, me miraban con furia. Pablo me ama. ¿Por qué no lo dejas libre? ¿Por qué lo estás atando con ese hijo? Si no fuera por ti, nunca me habría abandonado. Mirando su rostro desquiciado, estuve a punto de decirle la verdad, que no era diferente de las demás, solo otra sustituta de Roma, y yo, jamás tuve el peso suficiente como para hacer que Pablo cambiara. Pero Alice no quería escuchar. De pronto se lanzó contra mí y me empujó escaleras abajo. Si mueres, Pablo volverá a mi lado. Muérete de una vez. Un dolor punzante atravesó todo mi cuerpo. Mi frente chocó contra los escalones y la sangre empezó a cubrir el suelo. ¿Qué estás haciendo? Pablo apareció de inmediato. Su rostro, siempre imperturbable, se agrietó por primera vez. Me levantó del suelo, cubierta de sangre, y gritó a los sirvientes y guardaespaldas: «Saquen a esta loca de aquí». Alice lo miró, incrédula. «¿Dijiste que soy una loca, Pablo? ¿No decías que yo era la mujer que más amabas?» Pero en ese instante, sus ojos ya no tenían un gramo de dulzura para ella. Su voz era como hielo, como si hablara con una extraña. «Si a mi hijo le pasa algo, no querrás saber lo que te espera». Conmigo en brazos, ensangrentada, Pablo subió al coche y arrancó a toda velocidad. Al ver mi cara empapada en sudor frío, su voz tembló casi imperceptiblemente. «No tengas miedo, ya casi llegamos al hospital. Estarás bien, el bebé estará bien». Su voz temblaba más que la mía. Ya no sabía si el herido era él o era yo. En la autopista, Pablo aceleró más aún. De repente, un pitido agudo sonó desde la tablet del coche. Miré la pantalla, y un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Era un mensaje de Roma. «Pablo, ya regresé a China. Estoy en el aeropuerto. ¿Puedes venir a buscarme?» Capítulo 5. Abrí la boca con debilidad, aguantando el dolor en el vientre, y miré a Pablo. «Llévame al hospital primero». Pero esta vez, Pablo no me miró. Clavó los ojos en el volante por unos segundos, y luego detuvo el coche al costado de la ruta. «Bájate». Solo eso. Frío. Final. Me aferré al cinturón con fuerza, conteniendo las lágrimas. Le supliqué: «Por favor, llévame primero al hospital». «Sí. Quiero salvar a este bebé. Puedes ir al aeropuerto después. Un poco más tarde no pasa nada». Pablo me interrumpió con fastidio. «¿Tanto te molesta que ella regrese? Todavía no te he hecho pagar por haberla obligado a irse del país. Ahora, bájate». Lo miré confundida. No entendía de qué hablaba Pablo. Roma se había ido del país hacía meses. Y yo ni siquiera supe de ello hasta mucho después. ¿Qué tenía que ver conmigo? Pero él ya había abierto la puerta de mi lado. Contuve las lágrimas y supliqué: «Haz lo que quieras con Roma. Quédate con ella. No me importa. Solo te lo pido, salva a mi bebé». Al final, mi voz se quebraba. Sabía que Pablo no me amaba, pero quería quedarme con este hijo. Mis padres murieron hace años. Este niño es lo único que me queda en el mundo. Con él, incluso si me separo de Pablo, ya no estaré sola. Pero ante mi mirada casi rogando, la expresión de Pablo fue helada, sin piedad. Me agarró de la muñeca y, sin una pizca de duda, me sacó del auto a la fuerza. «Quédate aquí. En un rato el mayordomo vendrá a llevarte al hospital». Quise decir algo más, pero él cerró la puerta de golpe y se fue sin mirar atrás. Las ruedas levantaron barro.
manchando aún más el dobladillo ensangrentado de mi vestido. El dolor fue insoportable. Me derrumbé en el suelo. Cerré los ojos. Una lágrima rodó por la comisura. Ya debería haberlo sabido. Entre Roma y yo. Siempre elegiría a Roma. Cuando por fin me llevaron al hospital, el dolor era tan intenso que casi había perdido el conocimiento. En mi mirada desesperada, el médico negó con la cabeza. Con pesar, si hubiera llegado 10 minutos antes, quizá habríamos podido salvar al bebé. El mayordomo me miró, visiblemente nervioso. Señora, voy a llamar al señor de inmediato. Pero yo seguía mirando al techo, vacía. Mientras escuchaba una y otra vez el tono de llamada sin respuesta. Por fin, cuando el mayordomo ya estaba por rendirse, la llamada se conectó. Señor, la señora está en el hospital. Antes de que pudiera terminar, la voz de Pablo lo interrumpió, radiante de alegría. Reserva un yate y consígueme la mejor mesa en el restaurante aéreo. Voy a llevar a Roma esta noche. Y estos días, no me molesten más. Voy a disfrutar con ella. Lo que sea, arréglalo tú. Y colgó sin más. El mayordomo suspiró largo al ver la pantalla oscura. Yo, tumbada en la cama del hospital, sentí como el corazón se me congelaba, pero no me sorprendió, ni un poco. Tras 2 días internada, regresé a casa directamente. Empaqué algunas cosas y entregué al mayordomo el acuerdo de divorcio que llevaba tanto tiempo preparado. Por favor, entrégale esto a Pablo. Lo dejaba libre, esta vez, de verdad. Y el mayordomo ya no intentó detenerme, sosteniendo la pequeña urna de Cookie entre los brazos. Me marché de la casa donde viví 9 años. Sin mirar atrás, justo antes de abordar el avión, recibí un mensaje en el móvil. ¿En qué hospital estás? No respondí, lo bloqueé para siempre. Pablo, que te vaya bien para siempre. Capítulo 6. El avión aterrizó. Llegué a Dalí. Llevaba mucho tiempo queriendo venir aquí. Cuando nos casamos, yo quería que este fuera nuestro destino de luna de miel, pero en aquel entonces, Pablo aún estaba atrapado en su dolor. No había logrado superarlo, así que lo de la luna de miel quedó en nada. Más tarde, cuando nuestra relación mejoró un poco, él vio que yo había guardado folletos turísticos de Dalí. Entonces me propuso venir aquí juntos. Me puse tan feliz que no pegué un ojo en toda la noche. Me levanté a medianoche para preparar el itinerario. Escribí hoja tras hoja de planes. El ruido despertó a Pablo. Miró mis notas y no pudo evitar reír. ¿Tanta emoción te da? Asentí con fuerza. Quería montar en bici con el hombre que amaba por Canzanieri, caminar por la ciudad antigua, dar de comer a las gaviotas en Putuo. Tenía tantos sueños por cumplir con Pablo. Pero al final, ese día nunca llegó, porque su primer amor llamó. Aquel día, Pablo se encerró en la planta de arriba y no bajó en todo el día. Me preocupaba que no comiera, así que fui a tocarle la puerta. Él me gritó con rabia, «Lárgate». Después de eso, azotó la puerta y desapareció durante días. Supe de él a través de la televisión. Paparazzi lo habían captado paseando de la mano con otra mujer. No podía creerlo. Llamé una y otra vez, pero siempre era el tono de ocupado. Hasta los periodistas sabían más que yo. Con las manos temblorosas, pagué por obtener su paradero y corrí al hotel. Toqué la puerta, y lo vi en bata, con marcas recientes de pasión por todo el cuerpo. Detrás de él, una mujer se levantó de la cama, cubriéndose como pudo, pero no su rostro. Ese rostro era idéntico al de Roma. ¿Qué significa esto?, pregunté, con la voz temblorosa. Pablo se rió, despreocupado. Incluso abrió más la puerta para que viera bien. ¿No lo estás viendo? ¿Qué más quieres saber? Me negué a irme. Volví a preguntar. ¿No dijiste que querías empezar de nuevo conmigo? Pablo sonrió con desprecio, y destrozó todas mis ilusiones, palabra por palabra. ¿Y tú te creíste eso? Camila, escúchame bien, tú no lo mereces. Alguien como tú no merece mi amor. Desde ese día, su cama no dejó de rotar amantes, y mi corazón se fue enfriando poco a poco, aunque Roma se hubiera ido del país. El corazón de Pablo siempre estuvo lleno de ella. Nunca hubo lugar para mí. Esperé 13 años, y eso fue lo que obtuve. Pablo y yo nos conocíamos desde niños. Éramos lo que muchos llamarían amor de infancia. Había planeado confesarle mis sentimientos después de mi fiesta de mayoría de edad, pero escuché, sin querer, una conversación suya con unos amigos. Pablo, ¿no dijiste que querías tener novia? ¿Es Camila? Desde siempre te mira con cara de corderito enamorado. Yo estaba afuera, con el corazón latiendo a 1000. Esperaba su respuesta. Su voz perezosa atravesó la puerta. ¿No se cansan de preguntar? Son como mis papás. Todos quieren que me case con ella. Crecimos juntos. Ya no tiene emoción, no tiene gracia. Y luego dijo, la nueva del colegio.
La que es pobre, esa sí me llama la atención. ¿Creen que si la invito, acepte salir conmigo? Ahí supe que Pablo siempre había estado enamorado de Roma, pero su familia jamás aceptaría a una chica de origen humilde. No sé qué hizo su madre exactamente. Pero al final, Roma rompió con él y se fue del país. Durante un tiempo, Pablo estuvo completamente hundido, encerrado, sin querer salir. Su madre vino a mí: Camila, yo sé que tú quieres a Pablo. Él también te quiere, en el fondo, solo que es terco. Por eso se metió con Roma, por llevar la contraria. Ahora que ella ya no está, ¿podrías ir a verlo? Verlo así me parte el alma como madre. Yo no quería ir, pero entre su insistencia y la relación entre nuestras familias, terminé aceptando. Estuve con Pablo un año entero. Lo ayudé a salir del abismo. La confesión, la propuesta de matrimonio, fueron cosa suya. Yo creí que con amor sincero, se podía derretir cualquier hielo, pero estaba equivocada. Él siempre me culpó, me odió por separar a Roma de su vida. Me tomó 9 años verlo con claridad, y finalmente, lo solté, lo dejé libre, y me liberé a mí misma. Capítulo 7. Después de pasar unos días con Roma, Pablo por fin recordó. Camila seguía en el hospital. Por una vez, una rara punzada de culpa le atravesó el pecho. Le mandó un mensaje preguntándole en qué hospital estaba, pero esperó, y el mensaje desapareció como una piedra en el agua, sin respuesta. Antes, Camila siempre respondía al instante. Ahora, al mirar esa pantalla de chat vacía, Pablo sintió un extraño desasosiego. Aquel día, cuando fue al aeropuerto, el mayordomo ya le había escrito, diciendo que Camila había sido llevada al hospital. Ella siempre había gozado de buena salud. Supuso que no sería nada grave, pero sin saber por qué. La imagen del vestido manchado de sangre de Camila cruzó por su mente, y su expresión se ensombreció. Estaba a punto de llamarla, cuando una voz suave interrumpió a su lado. «Pablo, ¿qué estás mirando? ¿Alguien en casa se enfermó? ¿Quieres que te acompañe a visitarlo?» Pablo dudó un segundo, luego guardó el móvil. «Solo es una empleada común. Temo que su enfermedad le retrase el trabajo». No sabía por qué. Camila ya sabía que Roma había vuelto. Pero en el fondo, él no quería que se vieran. Los ojos de Roma parpadearon, pero asintió con delicadeza. No preguntó más. Durante el resto del día, Pablo estuvo visiblemente distraído. Cada tanto sacaba el teléfono para revisar mensajes, pero Camila no respondió. Después de que le entregó a Roma el bolso equivocado por tercera vez, la expresión amable de ella ya comenzaba a desmoronarse. Respiró hondo y dijo, con una leve molestia mal disimulada, «Si tienes cosas que hacer, adelante, yo puedo manejarme sola». Antes, si Roma decía algo así con ese tono de aparente resignación, Pablo dejaba todo y se quedaba a su lado, pero esta vez, solo asintió. «Está bien, te llevo a casa». De camino, no intercambiaron palabra. El rostro de Roma se fue oscureciendo cada vez más, pero esta vez, Pablo ni siquiera notó su humor. El Maybach se detuvo frente al hotel. Roma abrió la puerta y estaba por decir algo, pero Pablo ya había dado la vuelta y se marchó, mirando el coche alejarse. El rostro de Roma se volvió completamente frío. Media hora después, Pablo llegó a casa, sacó el móvil, seguía sin haber respuesta. Entró, junto al mueble de los zapatos seguían ahí, los tacones de Camila. Pablo suspiró sin darse cuenta. Mientras se cambiaba de ropa, le dijo al mayordomo, «Más tarde sal a comprar artículos de maternidad y para el bebé, y contrata unas niñeras posparto de primera categoría». Pensó un momento y añadió, «Y también contrata a una nutricionista». El mayordomo estaba a su lado, escuchando con sumisión, pero se notaba que dudaba en hablar. Después de dar todas sus instrucciones, Pablo hizo una pausa y preguntó, como al pasar, «¿Y Camila? ¿Sigue en el hospital? ¿Cuál es? Si me queda de paso, quizás me acerque». El rostro del mayordomo se tensó. Respondió en voz baja, «La señora ya fue dada de alta». Pablo alzó una ceja, sin razón aparente. Su humor mejoró un poco. «¿Está arriba o en el jardín? Es raro que no la haya visto al llegar». El mayordomo palideció aún más, bajó más la voz. «La señora ya se fue. Antes de irse, me pidió que le entregara esto». Pablo bajó la mirada. Su vista se posó sobre las palabras, «acuerdo de divorcio». Por un instante, se quedó atónito, como si hubiera leído mal. No se sabe cuánto tiempo pasó, hasta que su voz, fría y distante, rompió el silencio. «Vaya, Camila, mírala qué valiente ahora. ¿Cree que con un divorcio va a asustarme?» Tomó una pluma y firmó sin pensarlo 2 veces. «Dile esto, si quiere jugar a esto. Entonces que no vuelva nunca más». Tiró el acuerdo de divorcio al suelo, sin siquiera mirarlo.
y lo pisó al pasar. Lo que ocurrió ese día, para Pablo, no fue más que una anécdota irrelevante. No parecía afectarle en lo más mínimo. Seguía pasando todos sus días al lado de Roma, como si quisiera recuperar los 9 años perdidos. Esa noche, después de ver los fuegos artificiales, Roma miró a Pablo con una chispa de emoción en los ojos. Pablo, hay algo que no me atrevía a decir. Pero ahora que los dos estamos solteros, quiero preguntarte, ¿aún estarías dispuesto a casarte conmigo? El corazón de Pablo se hundió, sin previo aviso. No sabía por qué. Una pregunta que antes habría respondido sin dudar. Ahora le pesaba como una losa. Instintivamente, miró su teléfono. En la lista de chats, ese avatar seguía sin contestar. No sabía cómo describir lo que sentía, pero aún así, levantó la mano, acarició el cabello largo de Roma, y asintió. Claro que sí. Capítulo 8. La siguiente vez que supe algo de Pablo, fue por la televisión. Acababa de volver del lago Lugu. Al levantar la vista, vi en la pantalla gigante de la plaza un titular: propuesta de matrimonio. Los medios lo exageraban todo, hablando de lo dedicado que era Pablo, de lo lujosa que sería la boda. Decían que cada detalle había sido elegido personalmente por él, que había mandado traer flores frescas desde Francia, las favoritas de Roma, y que encargó un vestido artesanal hecho a medida en Italia. Cada detalle que se revelaba hacía que incluso los transeúntes se detuvieran a admirar. De repente recordé mi boda con Pablo. En aquel entonces, él seguía destrozado por su ruptura, y me rechazaba por completo. La decoración fue organizada por una empresa de bodas. Él ni siquiera recordaba en qué día se celebraba la ceremonia. Fue su madre quien tuvo que ir a buscarlo, borracho perdido, para arrastrarlo hasta el altar. Amar o no amar, a veces es tan evidente. Siempre lo supe. En cuanto Roma regresara, se reunirían de inmediato, y yo no fui más que un tropiezo insignificante en su camino de vuelta. Sonreí con tristeza y cambié de canal. Me quedé en Dalí un mes. Solo regresé porque hubo problemas en la empresa familiar. Pensaba volver con discreción, pero inesperadamente me crucé con Pablo en la oficina, cuando nuestras miradas se encontraron. Su expresión era neutra, como si fuera una desconocida. Mi corazón, que había estado en vilo, finalmente se relajó. Desconocidos. Así está mejor. El cliente que atendíamos era muy difícil. Llevábamos semanas negociando sin lograr cerrar el trato. Una becaria nueva, torpe al hablar, lo ofendió con apenas unas frases. El hombre, robusto y de mal carácter, levantó la mano. Iba a abofetearme. Me quedé helada. Pensé que realmente me pegaría, pero alguien se interpuso. Pablo le sujetó el brazo y lo apartó con frialdad. ¿De verdad crees que no me atrevo a llamar a la policía si golpeas a alguien aquí? El hombre lo reconoció, Pablo, y no se atrevió a meterse en problemas. Se marchó murmurando. Miré aquella espalda tan familiar, aún atónita. No esperaba que me defendiera así. Se dio vuelta y me miró. Su mirada seguía siendo fría. Estás embarazada. Deberías estar en casa, no por ahí haciendo estas cosas. Me quedé paralizada, así que aún no lo sabía. No sabía que había perdido al bebé. Estaba por decírselo, pero me interrumpió otra vez. No voy a desentenderme del bebé. Cuando nazca, podrá quedarse en mi casa. Pensó un poco, y añadió, también transferiré la pensión a tu cuenta cada mes. Inspiré hondo. Con voz serena, le respondí, gracias, pero no hace falta. Pablo frunció el ceño. ¿Por qué te empeñas? Sé que no necesitas dinero. Pero igual es mi hijo. Esta vez. Fui yo quien lo interrumpió. No hay ningún bebé. Pablo se quedó congelado. Le sonreí levemente. Ya no hay bebé. Así que no tienes que preocuparte por pensión. Puedes estar tranquilo. Ya no hay nada que te impida estar con Roma. Capítulo 9. Después de hablar, estaba por irme, pero él me agarró la muñeca con fuerza. Me giré, y me encontré con sus ojos inyectados en sangre. ¿Qué dijiste? ¿Te deshiciste del bebé? Una oleada de absurdo me llenó por dentro. No sabía si reír o qué hacer. Ese día me dejaste en plena autopista, cuando el mayordomo logró llevarme al hospital. El bebé ya se había perdido. El médico dijo que, si hubiéramos llegado unos minutos antes, tal vez habríamos podido salvarlo. Pablo abrió la boca. Su voz sonaba seca, rota. Yo no lo sabía. Pensé que estarías bien. No sabía que el bebé. Lo miré fijamente, con una calma que helaba. Quizá fue lo mejor. Ese niño fue un accidente desde el principio. Pedirle a alguien que no amas que tenga tu hijo, no creo que eso te hubiera hecho feliz. El rostro de Pablo se tensó, tan torcido que resultaba casi grotesco. Continué, tranquilo. Solo he vuelto para arreglar unos asuntos familiares. No voy a interferir en tu relación con Roma.
Tampoco le diré que tú y yo tuvimos un hijo. Justo cuando intenté soltarme, la puerta se abrió. Roma entró. Vio a Pablo sujetándome de la muñeca. Su rostro cambió. Pablo, ¿qué están haciendo? Creí que soltaría mi mano, pero no lo hizo. Roma, sal un momento. Tengo cosas que decirle. Su voz era ronca, casi irreconocible. El rostro de Roma permaneció impasible. Pero en sus ojos brilló la celosa amargura. ¿Qué cosas no puedes decir delante de mí? ¿No dijiste que no sentías nada por ella? Ya están divorciados. ¿Qué más hay que hablar? Pero toda su andanada de preguntas no hizo que Pablo se moviera ni un centímetro. Roma me miró, y en sus ojos apareció odio. Pablo, ¿ya olvidaste que fue por culpa de ella que nos separamos tantos años? Si no fuera por ella, yo no me habría visto obligada a irme del país. ¿Olvidaste todo lo que sufrí? Sus palabras me parecían un cuento de hadas. No pude evitar replicar. ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo me metí entre ustedes dos? ¿Cuándo te obligué a irte? Siempre supe que no fui la tercera en esa historia. Cuando descubrí que Pablo amaba a Roma, me alejé de él, incluso cuando lo cuidé más tarde. Fue después de que su ruptura ya era oficial, pero Roma tenía los ojos llorosos, la voz rota por el llanto. Ahora niegas todo lo que hiciste, ¿no? Ya habías decidido irte. Pero en cuanto viste que Pablo y yo íbamos a casarnos, volviste corriendo. Ya nos arruinaste una vez, y ahora quieres hacerlo otra vez. Miró a Pablo con firmeza. Si quieres quedarte con ella, yo me voy. Después de hoy, no me verás nunca más. Dicho esto, hizo ademán de quitarse el anillo. Pablo finalmente reaccionó. Soltó mi muñeca. Solo necesitaba hablar con ella. No es que no quiera casarme contigo. Antes de que pudiera terminar, una voz helada sonó. ¿Casarse? Jamás permitiré que una mujer como ella entre a nuestra familia. Capítulo 10. Me quedé helada. Miré hacia la puerta. Era la madre de Pablo. Desde que me casé con Pablo, ella se había retirado a una vida tranquila en las montañas. Esta vez había salido, seguramente por las noticias del compromiso entre Pablo y Roma. Su mirada era afilada. Barrió a Roma con los ojos. Señorita Roma, usted dijo una vez, si le daba 10 millones, se alejaría de Pablo. ¿Y ahora, va a romper esa promesa? Al ver a la madre de Pablo, el rostro de Roma se puso pálido. Forzó una sonrisa. Tía, aunque no le agrade, no puede acusarme así, ¿verdad? La madre de Pablo soltó una carcajada fría. Aunque todavía odie que la esposa de Pablo sea Camila, no puede culparla por haberla obligado a irse. Pablo se adelantó, frunciendo el ceño, y se puso delante de Roma. Mamá, no digas eso. Roma no es así. Su madre lo fulminó con la mirada. A veces me pregunto, ¿cómo paría un idiota como tú? Sacó su móvil y reprodujo un video. Al escuchar su propia voz, el color desapareció del rostro de Roma. En la grabación, estaba sentada frente a la madre de Pablo, con aire arrogante. Roma, si de verdad amas a Pablo, no me opondré a que estén juntos, pero además de él, has tenido 3 o 4 novios. Eso no lo puedo tolerar. Jamás aceptaré a alguien como tú junto a mi hijo. La Roma del video no tenía nada de inocente. Señora, usted sabe, uno no debe poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Y si un día Pablo ya no me quiere? Tengo que tener un plan B. Incluso se atrevió a amenazarla. Ya le dije a Pablo que usted no me quiere. ¿Y si de pronto me pasa algo, no cree que sospecharía de usted? La madre de Pablo, en el video, estaba al borde del colapso, conteniendo la rabia. Preguntó, ¿qué necesitas para dejar a mi hijo? Roma levantó una ceja y mostró una cifra. 10 millones. Envíeme al extranjero a estudiar, y terminaré con él. El video terminó. Pablo se quedó sin palabras. Miró a Roma. Dime que no es cierto. Su madre sacó un sobre. Aquí hay fotos de ella saliendo con otros hombres a tus espaldas. Si no me crees, puedes investigar tú mismo. Guardé silencio casi 10 años para no herirte, pero terminé permitiendo que Roma te envenenara contra Camila. Me miró con pesar. Te debo una disculpa. Negué con la cabeza. Ya no importaba. La verdad llegó demasiado tarde. Todo el amor que alguna vez tuve por Pablo, ya se había acabado. Roma trató de defenderse. Llorando, se aferró a la manga de Pablo. Pablo, créeme. No fue así. Pablo levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. ¿No fue así? Entonces lo investigaré. ¿Y sabes lo que pasa con quienes me mienten? Roma no se atrevió a decir nada más. Soltó su manga. Al ver esa escena, Pablo lo entendió todo. Con una sonrisa amarga, se quitó el anillo y lo tiró al suelo. Lárgate. Roma se fue.
Yo también estaba por irme. Pero Pablo me detuvo. Camila, fui un idiota. ¿Me darías otra oportunidad? Lo interrumpí. Pablo, ya es demasiado tarde. Él se acercó de inmediato y me tomó por los hombros. Fue un malentendido. Fue mi culpa. En realidad, hace tiempo que te amo. Solo que no lo supe ver. Ese día que no me contestaste. Acepté casarme con Roma solo para darte celos. Me aparté. Negué con la cabeza. Si me lo hubieras dicho hace 9 años. Quizá me habría hecho feliz, pero ya no necesito explicaciones. Ya no me importa. Quiso decir algo más. Pero ya no tenía interés en escucharlo. Ese arrepentimiento llegó demasiado tarde. No lo quería. No lo necesitaba. El día que me fui de Aichen, Pablo fue al aeropuerto. Tras un largo silencio, preguntó en voz baja, ¿de verdad no hay posibilidad de empezar de nuevo? Sonreí con amargura y negué con la cabeza. Crecimos juntos, compartimos tantos años, y aún así, nunca supiste quién soy realmente. Roma solo tuvo que decirte un par de cosas. Y tú ya creías que yo era una mujer capaz de usar la fuerza para imponerme. Los labios de Pablo temblaron. Se derrumbó. Lo siento. Esas palabras, las había escuchado demasiadas veces. Ya no significaban nada. Le dejé mi última frase. Pablo, aquí se termina todo. Y lo mejor, es que nunca volvamos a vernos.